Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Alex Náiker Álvarez es el ganador de la batalla de barberos en Venezuela. Me siento súper emocionado por haber ganado la competencia entre 20 barberos. El yo quedar como el número 1, como decía el campeón de todo, me siento demasiado feliz por eso. El adolescente de 17 años participó junto a una veintena de jóvenes de barriadas de Caracas. El concurso busca apartarlos de la violencia y ocio que viven en sus comunidades. Yo me la pasaba en la calle todo el día vagueando sin hacer nada, no tenía nada que hacer. Y Caracas, mi convive, como decir, me rescató de esa situación en la que yo estaba y me inculcó la barbería y pues ahí me quedé encantado con todo, el freestyle, con el estilo de corte, peinado, todo eso. Los barberos se prepararon durante 4 meses para la competencia que organiza la ONG Caracas Mi Convive, que los introdujo además al oficio. Se les impartió un curso y su kit de barberos lo pagaron haciendo cortes en distintas comunidades. Donde han aprendido el oficio y también han hecho todo un proceso de formación psicosocial y formación en educación financiera básica. Toda esta formación se da con la intención de que estos jóvenes que muchas veces sufren de exclusión escolar, de dificultades para encontrar trabajo o provienen de contextos donde hay mucha violencia, puedan encontrar en esta formación distintas herramientas que le permitan afrontar sus situaciones y superarse, ¿no? En la competencia también participaron mujeres adolescentes. Que no sabía nada, absolutamente nada, ni siquiera agarró una hojilla, nada. Y cónchale, me evolucionó bastante en tanto este tema, demasiado. Y que espero, bueno, eso es lo que te dije, montar mi propio negocio y ser una barbera profesional. Mi Convive, que opera comedores populares dentro de las barriadas y organiza competencias deportivas, impulsa igualmente talleres de prevención de la violencia.